El tema de esta noche se llama No nos dejes caer. ¿Cómo se llama el tema? Fuerte. Y utilizamos Mateo capítulo 6, versículos del 7 hacia adelante para iluminar esta sesión. Dice las Escrituras: y al orar no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es palabra del Señor. Pues bien, del capítulo 5 al capítulo 7 del primer evangelio, el evangelio según San Mateo, se encuentra un discurso que todos los conocemos como el Sermón de la Montaña. Amén. No solamente, hay mucha gente que piensa que el Sermón de la Montaña solamente es la parte de las bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña abarca del capítulo 5 hasta finalizar el capítulo 7. Amén. Este discurso, en lo que es teología bíblica, es conocido como el discurso evangélico de Jesús. ¿Cómo es conocido? Ahora, ¿por qué se le llama así? Porque en este discurso que va del capítulo 5 al capítulo 7, el Señor nos va a decir de qué trata recibir el reino de Dios. Nos va a mostrar el Señor, nos va a exponer el espíritu del reino de Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos va a mostrar en estos dos capítulos el plan catequético que Él tiene para cada uno de sus discípulos. Dicho de una manera mucho más sencilla, nos va a mostrar la forma práctica como debe vivir un cristiano. Entonces es importante que entendamos ese contexto, porque en ese contexto, en el capítulo 6, está insertado en el corazón del discurso del Sermón de la Montaña o el discurso evangélico, está insertada la oración del Padre Nuestro, en la cual el Señor, a través de 7 peticiones, según el Evangelio de Mateo, nos va a enseñar el modo como el cristiano, el creyente, debe dirigirse a Dios su Padre. Amén. Muy bien. Es en ese sentido que el versículo 5 al versículo 7 de este discurso del Sermón de la Montaña, del capítulo 6, el Señor nos va a decir que nuestra oración se tiene que diferenciar de la forma como oran los hipócritas, en ese momento considerado como los fariseos, y la forma como oran los gentiles, en ese momento considerados todos aquellos que no habían abrazado la fe en Cristo. Nuestra forma de orar de los cristianos se tiene que diferenciar. ¿Por qué? En primer lugar, esto nos va a enseñar que lo característico en un cristiano es orar. Amén. Apunta eso que es importante, hermano. ¿Qué nos hace a nosotros cristianos? ¿Qué nos distingue a nosotros como cristianos? Lo característico en un cristiano es orar. En el centro de la enseñanza de nuestro Señor se presenta la oración como lo central en la vida del cristiano. De pronto se va a presentar en el capítulo 6 tres ejercicios espirituales o tres prácticas que por su ejercicio pueden santificar al hombre. Se nos va a hablar de la limosna, de la oración y del ayuno. En el medio de los tres está la oración. Y al que el Señor le dedica mayor discurso, mayor reflexión, es a la oración. Por lo tanto, la oración para el cristiano es lo central. Amén. Ahora escúchame bien, porque esto es importantísimo. No se puede hablar de vida en el espíritu en quien no ora.
Si no hay oración, no hay vida interior. Puedo yo venir a misa, puedo yo rezar mi rosario, puedo estar en mi comunidad y hacer apostolado, pero si no tengo tiempo para orar al Señor, tiempo a solas con el Señor, y no estamos hablando que en el carro voy orando, y no estamos hablando que de pronto mientras vas cocinando, vas trabajando, estás orando. Estamos hablando de dedicarle un tiempo de nuestro día a esta actividad sobrenatural, orar. Entonces, esto es importantísimo, porque si no, no vamos a entender qué es la guerra espiritual. No la vamos a comprender. Y es por eso que nos es sumamente importante comprender esta cuestión. Que lo central en la vida del cristiano es la oración. Sin oración no hay vida interior. Sin oración no podemos discernir las emociones que el Espíritu Santo puede poner en nuestra alma. Sin oración no vamos a poder distinguir cuando es Dios quien nos habla, cuando es nuestra carne la que está hablando y cuando es el espíritu del mal el que puede estar poniendo emociones en nuestra alma. De ahí que sea importante la oración. Algo más con respecto a lo que estamos señalando. La oración hace que Dios se vuelva el centro de nuestra vida. La oración hace que Dios se vuelva el centro de nuestra vida. Por eso la persona que no ora tiene a Dios en la periferia de su vida. La persona que no tiene vida interior, y cuando hablamos de vida interior hablamos de vida de oración, es una persona que primero quizás será la familia, primero quizás será su trabajo, primero quizás será solucionar sus problemas personales, pero no será lo primero Dios. ¿Me dejo entender? Oye, hermano, esto es importantísimo y quisiera que por favor lo grabes en tu corazón, lo apuntes muy bien en tu cuaderno, porque si no, no vas a entender todo lo que vamos a hacer durante la semana. En segundo lugar, lo que tenemos que decir con respecto a lo que el Señor nos muestra de la oración es que la vida del cristiano se debe configurar, se debe transformar en la oración. La vida del cristiano tiene que configurarse, tiene que transformarse y tiene que formarse en la oración. Es decir, no es simplemente un conocimiento, no es simplemente que sepamos del Señor, sino que ese conocimiento descienda a nuestro corazón por la oración. Amén. El cristiano tiene que vivir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que no son las circunstancias las que nos tienen que mover. No es lo que pasa fuera de nosotros lo que nos tiene que mover. Lo que nos tiene que mover es el Espíritu Santo hablando en lo hondo de nuestro corazón. Nosotros vivimos y debemos vivir de adentro, desde la unión con Dios, desde la comunión íntima y la comunicación plena con Dios hacia afuera. Amén. Por eso la persona que ora es transformada por Dios en la oración. La persona que ora es formada por Dios en la oración. La persona que ora es avivada, es tocada con el fuego del Espíritu en la oración. Amén. De ahí que el cristiano tenga que vivir de dos formas, de acuerdo a lo que ora y de acuerdo a con quien habla en la oración. El cristiano tiene que vivir de acuerdo a lo que ora. Es decir, ¿qué es lo que oramos? Comportámonos conforme a lo que oramos. Y el cristiano tiene que vivir de acuerdo a aquel con quien está dirigiéndose en su oración. Si me dirijo a Dios como mi Padre, debo vivir como hijo. Amén. Y si yo me reconozco hijo de Dios, los demás que son. En tercer lugar, el cristiano debe diferenciarse en su modo de orar de los demás, pues debe llamar y relacionarse con Dios como su Padre. Y esto es totalmente trascendental en la enseñanza de nuestro Señor. Y acá te explico por qué. El Señor nos va a decir primero que no oremos como los hipócritas en ese momento, conocidos y llamados fariseos. ¿Y esto por qué? Porque los fariseos, cuando oran, de pronto su interés y su preocupación está en lo que los demás puedan opinar o en lo que los demás
puedan decir respecto a ellos. Por eso el Señor va a decir: no oren como ellos, que gustan de orar en las plazas y ser vistos por los hombres. Los fariseos, los judíos, tienen la concepción de que Dios es como un padre, que es totalmente distinto a entender que Dios sea nuestro Padre. Hay una inmensa diferencia. ¿Me dejo comprender? Muy bien. También el Señor va a decir que tenemos que diferenciarnos en nuestro modo de orar con los gentiles. Y dice que lo característico de los gentiles es que por su mucha palabrería creen que van a ser escuchados. ¿Y qué significa eso? Cuando el gentil, de pronto hoy día en la homilía lo decía el Padre, cuando los gentiles oraban a su Dios principal, ellos también le llamaban Padre. No sé si ustedes sabían eso. Porque de pronto entiende lo siguiente: si los judíos le llaman a Dios Padre y si los gentiles le llaman a su Dios Júpiter o Zeus, de acuerdo a la cultura que fuera, los romanos o los griegos, si ellos también le llaman a Dios Padre, ¿cuál es la diferencia con que Jesucristo nos diga que Dios es nuestro Padre? La diferencia no está tanto en la palabra en sí, sino en la significación que el Señor le va a dar a esa palabra. De pronto imagínate a un griego o a un romano orando, ya sea a Zeus o a Júpiter, se le va a acercar un día a orar y otra vez se le va a acercar a orar y otra vez le va a volver a pedir. ¿Por qué? Porque su Dios no ve, su Dios no escucha y su Dios no puede responder. Esto es importantísimo. Cuando Jesucristo nos dice, y en el Evangelio de Marcos, de los 4 evangelios, solamente en el Evangelio de Marcos, en la oración de Jesús, en el huerto de Getsemaní, se nos va a dar testimonio de cómo le llama Jesús a Dios, le llama Abba. Y de pronto Pablo va a hablarnos de ello, pero el Señor nos va a mostrar que en nuestro modo de orar debemos llamarle Abba, Padre nuestro, papito mío, como dicen algunas traducciones. Pero ¿qué significa esto? Que tu Dios te mira y mira por lo que estás pasando, sabe lo que estás atravesando, tu Dios oye tu oración y tu Dios tiene la capacidad de poder responderte con poder. Amén. Esto es circunstancial. Esto es una circunstancia importantísima en nuestra vida. Es algo totalmente relevante y que transforma la manera en cómo debemos nosotros dirigirnos a Dios, de acuerdo a la forma como se dirigen los fariseos y se dirigen los griegos o los romanos. Amén. 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. Dice la Escritura: orad constantemente. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Fuerte, ¿qué es lo que dice? Hermano, ¿cuánto tenemos que orar? A lo mejor tú estás conforme con unos 15 minutos al día, o a lo mejor tú estás conforme con tu hora de oración diaria. Hermano, pero ¿qué nos dice las Escrituras? Esto es importantísimo. El Evangelio según San Lucas, el tercer Evangelio, nos va a presentar a un Cristo orante, que ora en todo momento, en toda circunstancia. Tiene que tomar decisiones importantes el Señor, y el Señor está constantemente en oración. Amén. Hermano, en realidad los problemas más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida no son las cosas que están pasando fuera de nosotros. Lo más importante entonces no es las cosas que están pasando fuera de nosotros. Lo importante es lo que está pasando dentro. Y por eso es importante orar. Y esto es algo que muchas veces nosotros pasamos desapercibido. ¿Cómo nos va a venir el auxilio de Dios? ¿Cómo nos va a venir la paz del Señor si no oramos? ¿Cómo nos vamos a enterar el plan del Señor para salir de tal situación si no oramos? Y no solamente eso, sino somos constantes. Hermano, es en ese sentido que es totalmente trascendental orar. Esto es lo primero, nuestro punto de partida para poder hablar nosotros de guerra espiritual en este primer nivel, nivel personal. La palabra de Dios nos va a seguir mostrando
en el texto de donde hemos partido, en el versículo 8, antes de introducirnos nuestro Señor en la oración del Padre Nuestro, va a decirnos lo siguiente: no seáis como ellos. Y hemos explicado como los fariseos y como los gentiles. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Esto es trascendental. ¿Qué sabe Dios de nosotros? Lo sabe todo. Sabe lo que necesitamos afectivamente, sabe lo que necesitamos materialmente, sabe lo que necesitamos espiritualmente. Lo sabe todo de nosotros. Dice la Escritura que aún incluso la palabra no se ha formado en nuestra boca y ya Dios la conoce por entero. El Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Amén. Amén. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: el Padre sabe lo que necesitas. Una vez más, por favor, díselo. Aquí viene la pregunta entonces. Dios lo sabe todo de nosotros, sin embargo nosotros no sabemos todo de Dios. Dios sabe todo lo que necesitamos, pero no necesariamente nosotros somos conscientes de lo que realmente necesitamos. Y quizás no nos hemos dado cuenta, pero lo primero que el Señor quiere hacer énfasis respecto a las cosas que necesitamos es esto: orar. Y no solo orar, sino orar constantemente. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 32, dice: no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. La Escritura nos dice algo que es importante. El Señor nos invita a dejar de mirar todas las cosas que materialmente o las cosas que están fuera de nosotros necesitamos. De pronto a lo mejor le estás pidiendo por tu matrimonio, le estás pidiendo por tu salud, le estás pidiendo por tus hijos, le estás pidiendo por tu trabajo, le estás pidiendo por lo que fuera. No es malo que le pidas. Pero de pronto el Señor quiere que no solamente pongas énfasis en lo que pasa fuera de ti. Lo importante es tu mundo interior. Lo importante es lo que está pasando por dentro. Porque el Señor va a calmar las tempestades de afuera. Pero a ti te compete domar y aprender a calmar las tempestades de adentro. Cuando el Señor estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y los apóstoles sobre todo entraron en pánico y Pedro le sacude violentamente y le dice al Señor: Señor, ¿no te importa que perezcamos? El Señor inmediatamente, ¿qué hace? Calma la tempestad de afuera, pero inmediatamente mira el corazón de Pedro y se centra en la tempestad que tenía él por dentro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué tanto miedo? Entonces no es tanto lo que nos debe preocupar que pase fuera de nosotros, sino es el cómo estamos reaccionando nosotros ante esa situación. Amén. El problema no es que tengas una enfermedad, el problema es cómo la enfrentas desde adentro. El problema no es una crisis conyugal, el problema es cómo lo estás enfrentando desde adentro, porque la victoria va a depender de eso, de tu fe. De eso va a depender. Que la tempestad de afuera se calme depende que en tu corazón te mantenga firme en el Señor. Que la tempestad de afuera sea tornada en bendición por el Señor a nuestro favor va a depender si es que nos mantenemos firmes en la fe. Amén. ¿Claros hasta acá? Esto es crucial, hermano. El problema de afuera puede quitarte la fe de adentro. Y el problema puede continuar afuera y tú por dentro seguir manteniendo la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que el Señor nos va a decir: no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, que por todas esas cosas se afanan los gentiles que no conocen a Dios.
¿Ustedes conocen a Dios? Entonces ustedes tienen la certeza que Dios va a responder o no. ¿Por qué tienen miedo? Porque no se ora constantemente. ¿Claros hasta acá? Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, el Padre sabe lo que necesitas. Y el Padre sabe, dile, sabe que necesitas orar constantemente. Hermanos, ahora algo importante que decir. Aunque el Padre sabe todo lo que necesitamos, el Padre sabe lo que nos hace falta, lo que nos preocupa, lo que tanto nos está angustiando, lo que tú y yo creemos que necesitamos para ser felices. El Padre sabe tus sueños, tus anhelos. En medio de todo eso, el Padre igual nos invita a pedirle. Escucha bien eso. A un Dios, sabiéndolo todo de nosotros, igual nos invita a pedírselo. ¿Por qué? Porque en ello se demuestra nuestra confianza. En ello se demuestra que creemos en Él, que estamos seguros que Él nos va a dar lo que necesitamos aún antes de pedírselo. Entonces, es en ese sentido que el Señor nos va a enseñar la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro se nos va a demostrar, o se nos van a mostrar dos cosas que son importantes. Lo primero es que se nos va a mostrar qué es lo que debemos pedir, lo que realmente nos hace falta. Dios nos va a mostrar algo que quizás tú y yo desconocemos. A lo mejor para ti es más importante ahorita que los problemas de salud se solucionen, que los problemas en el hogar pasen. A lo mejor para nosotros es eso más importante, está en el orden prioritario en nuestras oraciones, es lo primero que le pedimos a Dios. Pero el Señor, en la oración del Padre Nuestro, en cada una de estas 7 peticiones, nos va a mostrar el orden de las cosas que nosotros realmente debemos pedir, lo que realmente nos hace falta. Amén. A veces nosotros nos fijamos simplemente en la necesidad material y muy pocas veces en la necesidad espiritual. Pues bien, te decía que nosotros tenemos que vivir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Las circunstancias no me tienen que mover. Yo me muevo por la fe, por la convicción en el Señor. Pues bien, en segundo momento entonces se nos va a mostrar el orden de las cosas que debemos pedir. Y hay un orden. 7 peticiones nos va a presentar Mateo. Lucas nos va a hablar de 5 peticiones. La iglesia ora conforme a la enseñanza de Mateo en estas 7 peticiones. Lo primero que debemos pedir va a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Lo primero entonces que se nos invita, y lo cual nos invita el Señor a pedir, es nuestra santificación. ¿Qué es lo primero? Dice: santificado sea tu nombre. Aquel que es 3 veces santo puede hacernos santos. Amén. Aquel que es 3 veces santo nos llama a ser santos. Amén. Y aquel que es 3 veces santo y que nos llama a ser santos nos puede santificar. Entonces lo primero que la primera preocupación del cristiano tiene que ser su santificación. Es lo primero que le tiene que preocupar al cristiano. Lo segundo va a decir el Señor: venga tu reino. ¿Qué significa? Que el gobierno de Dios venga sobre nuestra vida. Que el gobierno del Señor venga sobre nosotros. ¿Esto qué significa? Que Él dirija nuestros pasos, que Él dirija nuestras acciones, que Él dirija nuestra historia. ¿Estamos hablando con claridad? Es lo segundo que nos tiene que preocupar. ¿Hacia dónde nos quiere mover el Señor? ¿Hacia dónde nos quiere dirigir el Señor? Hermanos, voy a hacer una pausa por lo siguiente. Estoy que escucho ya varias veces que suenan los teléfonos. Yo, si estuviéramos en Nuestra Señora de Gracia, que es un salón, no te diría nada, pero estamos en la iglesia. Y acá está el tabernáculo en donde está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por honor al Señor, el próximo teléfono que suene voy a expulsar a la persona.
no por honor a mí, sino por honor al Señor. O en vibrador o lo apagas. Si tienes una llamada urgente, lo pones en vibrador y sales de forma discreta. Porque también uno puede entender que podamos tener una persona enferma en casa o hay alguna contingencia. Pero otra cosa es que suene y suene y suene y me paro uno y me paro dos por honor al Señor. Justo hoy día se hablaba de los macabeos y los macabeos eran celosos de Yahvé. Y yo soy celoso de mi Señor. Y no me interesa a mí ganarme problemas con nadie, pero sí declarar la gloria y la honra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, entonces lo primero es nuestra santificación. Lo segundo decía yo que es el Señor quien tiene que dirigir nuestra vida, gobernar nuestros pasos, es aprender a ser sensible al Espíritu Santo y dejarnos mover por Él. Amén. Lo tercero es que nos invita el Señor a pedir que se haga su voluntad. Hermano, el hombre es feliz en la medida que se realiza en el plan de Dios. Tú ves a los santos, a personas que se han realizado plenamente en la voluntad del Señor, y esto significa que el hombre alcanza la plenitud en su vida y el propósito de su vida para ser feliz en la realización del proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios como esposo, como esposa, como trabajador, como hijo, como madre, como padre? ¿Qué quiere el Señor? Amén. Pues bien, la cuarta petición, escucha bien, recién el Señor nos va a hablar de nuestras necesidades. Recién en la cuarta petición nos va a decir de pronto, nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Nos va a invitar el Señor a que con confianza le pidamos al Padre lo que diariamente necesitamos para vivir, para subsistir. A lo mejor tú necesitas un mejor trabajo para pagarle universidad a tus hijos. A lo mejor tú necesitas, qué sé yo, pues hermano, sanar de alguna dolencia física, psíquica. A lo mejor tú necesitas, qué sé yo, quieres mudarte de casa, quieres algo propio, no lo sé. Pero recién, para Dios, es lo cuarto que debemos pedir. Es decir, no es lo más importante, no es lo más importante. Ahora escucha bien, a continuación la quinta petición nos va a decir, perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Se nos va a mostrar, se nos invita de pronto a reconocernos pecadores. Decía yo este sábado a unos hermanos de un movimiento, ¿qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Yo de pronto he estudiado un poquito más quizás que alguno de acá, no lo sé. Quizás tenga una experiencia pastoral un poquito más que otro hermano y quizás tenga un poco más de años en la fe que uno que otro hermano. Porque hay gente que dice, pero tú esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá. Hermano, pero todos somos iguales en una cuestión. Pecadores necesitados de redención. En eso todos somos iguales. Por más teología que yo pueda haber estudiado, por más experiencia pastoral que yo pueda tener, y de la misma manera tú, por más tiempo de cristiano que puedas ser, practicante y todo lo que tú quieras, pero eso significa que todos somos iguales, somos pecadores necesitados de redención, y esto en la oración del Padre Nuestro se nos invita a nunca olvidarlo. ¿Se acuerdan la oración del fariseo y del publicano? El fariseo se olvidó que era pecador. Entonces, para las personas que tenemos tiempo en la fe, se nos puede olvidar esta realidad. Aún seguimos siendo pecadores, necesitados de redención, y cada vez que ores a Dios, nos dice el Señor, a este Dios que es nuestro Padre, nunca se nos olvide de pedir perdón por nuestros pecados. Sabemos nosotros los católicos que no nos conformamos solamente con ello, sino como se nos instruye en el Evangelio de Juan, cuando el Señor sopla su Espíritu Santo sobre sus apóstoles, Él les dice, a quienes ustedes le perdonen sus pecados les quede perdonados. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos el sacramento de la reconciliación, conocido como sacramento de la penitencia, a través del cual nosotros somos liberados del peso de nuestros pecados por el poder del Señor a través de su iglesia. A través de su iglesia. ¿Claros hasta acá, hermanos? Entonces, no solamente es le pido yo perdón al Señor, si yo soy católico, tengo que ir al sacramento.
Pues bien, seguimos. Y a continuación se nos van a decir las dos últimas peticiones. No nos dejes caer en tentación. Sexta petición, en donde se nos invita a pedir el discernimiento. Escucha bien, en esta sexta petición el Señor nos invita a pedir discernimiento para distinguir la seducción del tentador. Para distinguir la seducción del tentador. Amén. Muy bien. Y en la séptima petición, que es la que continúa, mas líbranos del mal, es la invitación que el Señor nos hace de pedirle al Padre que seamos liberados del malo, de nuestro enemigo. Esta séptima petición la explico en el retiro, la sexta la explicamos acá. De estas siete peticiones, entonces me voy a quedar con la número 6. No nos dejes caer en tentación. Todas las peticiones están vinculadas entre sí. Sin embargo, esta petición está profundísimamente conectada tanto con la quinta petición, perdona nuestros pecados, con la séptima petición, y líbranos del mal o del malo. Están profundamente vinculadas. En el sentido, están vinculadas con la quinta petición, ya que todo aquel que ha pecado, se ha dejado seducir, se ha dejado convencer, engañar por el tentador, tiene necesidad de pedir perdón por sus faltas. Amén. En ese sentido está conectada con la quinta. ¿Y en qué sentido está conectada con la séptima? Pues cayendo en el pecado, nos ponemos nosotros bajo la acción y dominio del malo. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, estamos bajo la protección del reino. Cuando nosotros pecamos, salimos de esa protección del reino. Y escúchame bien, es bien sencillita la vida espiritual. No podemos nosotros estar en el medio. O se está con Dios, o se está con el diablo. O se está con Cristo, o en contra del Señor. En 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, va a decir San Pablo, no pudiendo soportar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a la nada. Mira lo que dice San Pablo, que el objetivo del diablo, del demonio, la criatura espiritual enemiga del género humano, es la siguiente: que la obra que Dios quiere hacer en nosotros quede reducida a la nada. ¿Claros hasta acá, hermanos? El pecado entonces va a posibilitar esto, que la obra de Dios quede reducida a la nada en nosotros. El tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a la nada. Eso es con respecto a la quinta petición. Y con respecto a la séptima petición, Juan capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34, dice: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Se nos va a decir entonces lo siguiente: la sexta petición, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque el pecado, quinta petición, anula el proyecto de Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que hace el pecado? Fuerte, ¿qué es lo que hace? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 13, va a decir que el diablo quiere torcer los rectos caminos del Señor. Hechos capítulo 10, versículo 13. Entonces, el diablo, ¿cómo va a lograr torcer los rectos caminos del Señor? A través del pecado. Amén. Seduciéndonos para que caigamos. Y tiene relación con la séptima petición en este texto de Juan 8:34, porque dice aquí el Señor: el que peca es un esclavo. Lo dice de forma categórica. Esclava es aquella persona que ha perdido su libertad. Esclava es aquella persona que de pronto está bajo el dominio y el señorío de alguien. Escúchame bien, se puede ser esclavo por amor al Señor, como
nuestra Santísima Madre, y se puede ser por esclavo por dominación, por el poder de Satanás. El diablo puede ejercer una influencia y un dominio sobre nosotros, como se va a decir en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, en donde el Señor le va a decir a Pablo con respecto a su misión: tú les harás pasar del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, al poder de la luz, al poder de Dios. Es decir, sobre nosotros puede nuestro Señor Jesucristo ejercer señorío, pero también Satanás, también el diablo. Y eso es importante que lo sepamos. El que peca es un esclavo, dice. Y no es un esclavo por amor a Dios, sino es esclavo de quién. Y el diablo lo va a manipular y lo va a mover para que haga su voluntad. Por eso qué importante es que tú comprendas quién habla por tu boca, a tu marido, a tu mujer. Si no estás en confesión, si no estás en estado de gracia, ¿quién habla a través de tu boca? ¿Quién le habla a tus hijos si no estás en comunión con Dios? ¿Cómo el Señor puede salvar algo si el vivir en pecado significa rechazarlo? Cuando yo me mantengo en gracia, me mantengo en comunión con Dios, pero cuando peco, ¿con quién estoy en comunión? Entonces, es en ese sentido que el Señor nos invita a entender esta sexta petición. Pero te decía también que esta sexta petición está en relación con todas las demás. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios y hacer su voluntad? Cuando yo digo venga, hágase en tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo hacer su voluntad de pronto si estoy bajo el dominio del diablo? Si estoy en estado de pecado. ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a dirigir? Ese venga a nosotros tu reino. ¿Cómo nos va a conducir el Señor hacia una vida plena si estoy en estado de desgracia espiritual? ¿Cómo de pronto vamos a pedir ser santos o aspirar a ser santos y vivir una vida plena en comunión con Dios y en ello encontrar nuestra realización si de pronto estoy en pecado? ¿Me dejo comprender? Entonces, hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Esta sexta petición es ayudarnos a darnos cuenta de lo que realmente necesitamos. Es una invitación a que nos demos cuenta de una realidad sobrenatural que quizás muchos desconocemos.